Que Dios le bendiga, pueblo de Dios. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en esta noche, una vez más, vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Recordamos de que nosotros no podemos estar haciendo culto, entonces estamos haciendo estos videos para compartir de la palabra de Dios, para ir aprendiendo las cosas que Dios quiere con nuestra vida. Antes de empezar a leer la palabra de Dios, vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias, Señor, porque usted nos permite, Señor Dios mío, hablar de su palabra, Señor, y escudriñarla, mi Señor. Le pido en el nombre de Jesucristo que usted, Dios mío, abra el entendimiento a cada uno de nosotros, mi Señor, para poder entender, Señor, lo que usted quiere, Señor, de nuestra vida, Señor. Toca nuestro corazón para que nuestra vida, Señor, en nuestra vida haya cabida, Señor, tu palabra, Señor, y podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solamente oidores. Así en el nombre de Jesucristo, en su mano encomendamos nuestras vidas, para su gloria y para su honra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es grande en amor y en misericordia. Dios siempre ha estado con su pueblo, extendiendo su mano de una forma, de otra, pero ciertamente nosotros como hombres somos los que nuestro corazón muchas veces es soberbio, muchas veces es desobediente, muchas veces nuestros oídos se tapan para no escuchar la voz de nuestro Dios. Y hoy quisiera compartir en esta noche un ejemplo que Dios nos deja a través de su palabra, de lo que Dios le hizo a su pueblo, por cuanto ellos no valoraron a Dios, por cuanto ellos lo tuvieron livianamente a Dios. Recuerde que una de las cosas que a Dios le agrada es que nosotros le obedezcamos, que nosotros seamos obedientes y hagamos su voluntad. Dios nos da todo, nos brinda todo, sus manos, sus brazos están extendidos día a día a su pueblo, a nuestras vidas. Pero también depende mucho de la obediencia que nosotros tengamos con nuestro Dios. Porque en la obediencia está la bendición y en la desobediencia la condenación. En la desobediencia nosotros no vamos a alcanzar las promesas de Dios. En la desobediencia nosotros vamos a quedar postrados en el camino. En la desobediencia nosotros no veremos su rostro. Por eso es importante que nosotros a la palabra de Dios la vivamos. Es importante que nosotros la palabra de Dios la hagamos nuestra. Porque Dios es quien nos está hablando a través de ella. Nosotros no tenemos que ver lo que la multitud diga. Nosotros no tenemos que ver lo que digan otros, sino tenemos que ver lo que Dios dice de nuestra vida. Quisiera compartir en esta noche en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 11 en adelante. Nos dice la palabra de Dios de esta forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esto Dios le dijo a su pueblo, que no entrarían en su reposo. Y aquí a nosotros nos muestra la palabra de Dios una señal de peligro, una advertencia, algo que nos puede acontecer a nosotros. El apóstol Pablo nos enseña de que todos los acontecimientos que se vivieron en el Antiguo Testamento, lo que está escrito en la palabra de Dios, los hechos de los hombres, cómo le agradaron a Dios y cómo le fallaron a Dios, están escritos para testimonio de nosotros, para que nosotros no volvamos a caer e incurrir en esos mismos pecados. Y aquí el apóstol nos habla con respecto, nos hace recordar y nos dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios le privó al pueblo de Israel. Cuando Él lo sacó de Egipto, ¿qué lo que le pasó al pueblo de Israel? No pudo entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque no le obedecieron, porque había rebelión en sus corazones. Había muchas cosas en el pueblo de Dios que le fueron desagradando a nuestro Señor. Pero vamos a leer más adelante cuál fue lo que realmente a Dios le indignó. Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nos habla sobre la incredulidad. Nos habla que cuando nosotros tenemos incredulidad nos apartamos del Dios vivo. Y estas son cosas que nosotros tenemos que pensar. ¿Nuestra vida realmente le cree a Dios? ¿O también hay corazón de incredulidad? ¿Realmente nosotros oímos la voz de Dios? ¿Realmente nosotros disponemos nuestro corazón a creerle a Dios? ¿O somos personas, vidas, que solamente escuchan la palabra de Dios y por el gozo que sentimos en el momento decimos amén, amén, gloria a Dios, así es, pero después nos olvidamos? ¿Cómo está nuestra vida, pueblo de Dios? Dios es real. Recuerdo que la enseñanza anterior yo les mostraba y les decía que nosotros tenemos que vivirlo a Dios y que tenemos que hacerlo real en nuestra vida, porque Dios es real. No es un cuento, no es una ilusión. Dios es real. Real va a ser el pago que Dios va a dar, sea para bien o sea para mal. Dios es real. Dios le dice a su pueblo que no entrarían en su reposo. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, que hay varios reposos. Si bien nos muestra muchísimos reposos a causa de mandamientos que Dios ha establecido al pueblo de Israel, pero hay reposos que nosotros tenemos que ver con más cuidado. El reposo que Dios hizo al terminar la creación, el reposo que Dios le dice al pueblo de Israel sobre Canaán, el reposo que Cristo nos da a nosotros cuando llegamos ante sus pies, y el reposo eterno, el reposo de la salvación. Esto es tema para otra enseñanza, pero aquí vemos, por ejemplo, al pueblo de Israel, ¿cuál reposo le fue quitado? El reposo de Canaán, de poder entrar a Canaán. El pueblo de Israel había desobedecido, había sido rebelde a la voz de Dios,
no había creído en el Señor. Pero la palabra de Dios nos dice aquí cuál era el motivo por qué Dios lo había dejado, se había indignado con él y no le había permitido entrar a su reposo. Vamos a leer en el versículo 10, nos dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No es que Dios se había indignado porque ellos habían robado, habían matado. No. Se había disgustado porque el pueblo de Dios siempre andaba divagando en su corazón. El pueblo de Dios siempre lo tuvo livianamente a Dios. Y a Dios no se lo debe tener livianamente. A Dios hay que creerle. A Dios hay que hacerlo real en nuestra vida. Dios se indignó, dice que su corazón andaban divagando y no habían conocido, como dice, y no han conocido mis caminos. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos enseña su palabra a través de su ministro, a través de sus siervos, sus siervas? Y nos enseña la Escritura. Nos enseña lo que a Él le agrada. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, ya lo vamos a hacer más adelante? O, como le decía la vez pasada, Dios conoce mi corazón. Si bien nosotros, nuestra salvación es por fe y no por obras, pero la fe sin obra es muerta. Entonces tiene que haber obra en nuestra vida. Tenemos que caminar, tenemos que actuar, tenemos que hacer cosas que demuestren que la fe que hay en nosotros es creyéndole a Dios de verdad. Y no solamente palabras vacías y palabras huecas. El pueblo de Israel había visto su gloria, vio cómo el Señor lo sacó con gran poder. Ellos vivieron cómo el pueblo de Egipto fue despojado de su riqueza. Porque aún dice la palabra de Dios que los judíos, los israelitas, le pedían a los egipcios le daban de su riqueza y aún los apuraban para que se vayan. Habían visto la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? Su corazón andaba divagando. Un día decía que sí, otros días decían que no. Un día le creían realmente a Dios, otro día no le creían como tenía que ser. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Es nuestra vida así, de esta forma? ¿Divaga nuestro corazón? ¿O realmente nuestro corazón le cree a Dios cuando nos habla? Cuando nos habla a través de su palabra. Cuando nos dice, no tenemos que caminar de esta forma, que no tenemos que hacer esto, porque nos irá mal. O cuando nosotros vamos a pedir un consejo a los ministros de Dios y le decimos, les ponemos nuestra causa y esperamos un consejo y nos dan el consejo de parte de Dios y después nosotros hacemos lo que queremos. ¿Cómo le creemos a Dios? ¿Cómo nosotros vivimos? ¿Hay obediencia en nosotros? El pueblo de Israel vivía divagando en su corazón. Quiera Dios que en su vida no sea así. Que su corazón sea firme. Que no sea de doble ánimo. Que mi corazón sea firme y no sea de doble ánimo. Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
A veces nuestro corazón, pueblo de Dios, se aparta de nuestro Señor, porque hay incredulidad, porque nosotros a veces decimos, ¿será tan así? ¿Será tan así que cuando nos hablan y nos enseñan la palabra de Dios, será tan así que tenemos que exigir ir el todo por el todo? ¿Cuántas veces le ha dicho esto a Dios? ¿O se ha preguntado? Si es que se ha preguntado. El corazón se va endureciendo, el corazón se va cauterizando, el corazón se va haciendo insensible muchas veces a la voz de Dios. Cuando nosotros dudamos, cuando nosotros no le creemos a Dios, cuando nosotros nos hablan y nosotros queremos hacer nuestra voluntad y empezamos a maquinar cosas o buscamos respuestas que nos satisfagan a nosotros y no la respuesta que realmente Dios nos da. Nuestro corazón se cauteriza, se endurece, se forma como una capa y de allí el corazón se hace insensible. Dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Recuerde lo que dice, si hay un corazón de incredulidad en mi vida o en su vida, la palabra de Dios me está diciendo que nos apartamos del Dios vivo. Miremos nuestra vida, miremos hasta qué punto le creemos a Dios. Porque si no, si vemos que hay incredulidad, recuerdo lo que dice la palabra de Dios, nos estamos apartando del Dios vivo. Y el Dios vivo nos va a mirar de lejos. Dice en el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice que nosotros debemos exhortarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender a aceptar la exhortación, pueblo de Dios. Tenemos que aprender a aceptar la corrección. Y no solamente que nos corrija el pastor o alguien que tenga un cargo en la iglesia. No. Dios nos habla por cualquiera. Puede ser un niño, puede ser un borracho. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestro oído dócil a la palabra de Dios. Pero si nosotros dejamos que la incredulidad entre a nuestra vida, si nosotros dejamos que nuestro corazón se endurezca, no vamos a escuchar cuando Dios nos hable. Y muchas veces, en realidad, Dios obra de la forma que Él quiere, no de la forma que nosotros queremos. A veces nosotros queremos escuchar la voz de alguien, pero Dios nos habla por otra persona, por la persona que nosotros menos pensamos. Y nuestro corazón, si se encuentra incrédulo, si nuestro corazón, si nuestro oído no se encuentra dócil a la voz de Dios, ¿cuál es una de las respuestas que comúnmente se escucha decir? ¿Qué tiene que hablar este? ¿Qué me tiene que decir? Tiene que corregir su vida. Que saque la viga que tiene en su ojo y después me venga a corregir. Son una de las tantas cosas que uno puede escuchar entre el pueblo de Dios cuando alguien le habla verdad. Pueblo de Dios, Dios nos habla, Dios nos manda que nos exhortemos, Dios nos manda que nos corrijamos con todo el respeto debido. Yo considerando que ustedes son hijos de Dios y coherederos de la gracia, aún yo necesito corrección. Y es importante que yo sea corregido para ir perfeccionando mi vida. Pero ¿cómo voy a hacer esto?
si mi corazón está incrédulo? ¿Cómo voy a creerle a Dios cuando Dios me hable? Si mi corazón se ha engrosado, si mi corazón se ha cauterizado. Pueblo de Dios, Dios aquí nos habla, nos advierte. Nosotros estamos en un camino en el cual estamos corriendo la carrera. Y si no la acabamos, ay de nosotros. Si no corremos legítimamente como tiene que ser, ay de nosotros. Tenemos que quitar de nuestra vida nuestro orgullo, nuestra forma de pensar y dejar realmente. Muchas veces nosotros en una oración le decimos: Señor, usted es mi rey. Señor, usted gobierna mi vida. O Señor, usted gobierne mi vida. Pero cuando Dios quiere gobernar nuestra vida, Dios empieza a tratar con nosotros. Y ahí es cuando nosotros muchas veces le cerramos nuestro oído, endurecemos nuestro corazón. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Dice: entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pueblo de Israel, cuando ellos dudaron, lo provocaron a celo a Dios, cuando Dios determinó que no entrarían en su reposo, ¿qué pensaban ellos? ¿Que estaban mal lo que estaban haciendo? No. Ellos pensaban que estaban en lo correcto. Ellos pensaban que estaban haciendo bien las cosas. Y ellos habían visto la gloria de Dios, habían visto cómo Dios se manifestaba, su poder en Egipto, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, cómo eran guiados. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se indignó Dios? Porque andaban divagando en sus corazones. Porque no había una firmeza. Este es un ejemplo, pueblo de Dios, que nos da a nuestra vida, que nosotros podemos estar aquí. Ellos divagaban en su corazón, ellos pensaban que estaban bien. ¿Qué significa eso? Que ellos estaban creyendo en el pecado en el que ellos se encontraban. El pecado del engaño. Ellos estaban siendo engañados a sí mismos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que no entraron en el reposo del Señor. Hermano, si nosotros, hay muchos que hoy en día se engañan a sí mismos y le está aconteciendo lo que dice aquí la Escritura. Están siendo engañados por su propio pecado y piensan que están bien. Piensan de que nada le va a pasar. Piensan que ya tienen el cielo ganado. Y no es así, pueblo de Dios. El camino de Dios es recto, es justo, es santo. Es un camino en el cual nosotros tenemos que tomarlo con sumo respeto, con suma reverencia. Recuerden que la sangre que se vertió en el Calvario es una sangre limpia y pura. Que si nosotros andamos en nuestras ideas y nos creemos que ya tenemos el cielo ganado, pero seguimos en el pecado, en el mismo libro de Hebreos nos enseña de que nosotros, nuestra actitud es como que estamos pisoteando la sangre del Cordero de Dios y tenemos por inmunda la sangre del pacto. Imagínense, pueblo de Dios, con la severidad que Dios va a actuar para aquellos que no tomen el camino de Dios seriamente. Muchos son engañados por el pecado. Muchos por este motivo tienen cauterizados sus corazones. Son insensibles. Pueden estar en la casa de Dios, pueden alabarle, pueden predicar, pueden cantar. Pero si su corazón está cauterizado,
si hay un corazón duro, insensible a Dios, ¿cuál va a ser el fin? La Escritura nos enseña: no entrarán en el reposo del Señor. Es importante, pueblo de Dios, que el camino de Dios lo tomamos con seriedad, que lo hagamos real a Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el versículo 14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué nos dice? Aquí nos aclara bien, ¿no? Dice que nosotros somos hechos participantes de Cristo. ¿De qué? De la gloria de Dios, de la vida eterna, del poder estar allá en la presencia de Dios. Somos hechos participantes con nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay una aclaración que nos dice: con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra confianza del principio. ¿Se acuerda cuando usted llegó al camino de Dios? ¿Se acuerda cuando el día que usted escuchó la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de juicio y de justicia? ¿Se acuerda ese día cuando usted derramó su corazón ante Dios, reconociendo de que usted era pecador, de que usted estaba lejos de Dios, de que usted en ese momento reconocía que usted estaba muy lejos de Dios a causa del pecado que había en su vida? ¿Se acuerda ese momento cuán real lo hizo usted a Dios en su vida? Ese momento, pueblo de Dios, no tiene que ser solamente allí, en el día en que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, en el día en que el Espíritu de Dios nos dio convicción de pecado, sino que eso tiene que ser día a día, minuto a minuto. El reconocerlo a Dios, el decirle: Señor, usted es real. El decir: Señor, mi vida necesita un cambio. Necesito creerle realmente. No vivir en el engaño, creyendo que porque ya recibió al Señor Jesucristo, ya tiene el cielo ganado. Que porque se ha bautizado, ya tiene el cielo ganado. Que porque ofrenda, porque diezma, porque es pastor, o porque es colaborador, o porque es hijo del pastor. No, pueblo de Dios. Todos estamos en carrera. Todos tenemos que cambiar. Todos tenemos que hacerlo real a Dios. Esta es una de las palabras que siempre van a estar en mi boca. Hacerlo real a Dios en la vida de uno. Caminar, andar, vivir la vida que Cristo vivió en obediencia, en sujeción a nuestro Dios, buscando hacer la voluntad de nuestro Señor. De esa forma, pueblo de Dios, tenemos que vivir. Si nosotros no vivimos de esta forma, como Cristo vivió en esta tierra, si no vivimos de la forma con una mente de Cristo, es porque realmente nosotros no nos hemos entregado completamente a Dios. Si nosotros no buscamos, porque ciertamente todos, pueblo de Dios, todos estamos llenos de faltas, errores, pecados, todo. Porque necesitamos ir renovando nuestra vida, necesitamos ir cambiando, sacando nuestras ideas, sacando nuestras cosas malas para buscar la santidad para nuestro Dios. Si nosotros no nos jugamos completamente
el vivir la santidad, el buscar la perfección, el buscar el que Dios se agrade de nosotros. Estamos perdiendo el tiempo, estamos divagando en nuestro corazón, creyendo que estamos bien, pero realmente delante de Dios nos encontramos mal. Pensando de la misma forma que el pueblo de Israel. Ellos creyeron que hacían bien las cosas, pero estaban errados. Y las consecuencias le vinieron después. Ellos no entraron en el reposo que Dios le quería dar. Hermanos, nosotros tenemos el reposo que Cristo nos ha dado. ¿Cuál es ese reposo? Que cuando nosotros hemos llegado a los pies del Señor, Él que dijo, venid a mí, traer toda tu carga, y yo te haré descansar. Nosotros le hemos dado nuestra carga, y estamos en su reposo. Pero hay otro reposo que tenemos que vivir. Es la promesa de entrar al reino de los cielos. Si nosotros no nos jugamos, si nosotros no nos jugamos a obedecer y a creerle a Dios, nos va a acontecer esto. Porque estaremos divagando en nuestros corazones. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que hacerlo real a Dios en nuestra vida. En el versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Se da cuenta, pueblo de Dios? Nosotros, si oyeres hoy su voz, cuando escuchemos la palabra de Dios, cuando seamos instruidos en las cosas que a Dios le agrada, no endurezcamos nuestro corazón. Obedezcamos. No dejemos para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Entremos en cuenta con Dios. Escudriñemos nuestros corazones y veamos si hay incredulidad en nuestra vida. Porque si no hacemos esto, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Israel lo provocó y quedó fuera del reposo. Nosotros no lo provoquemos, pueblo de Dios. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Porque si no, también estaríamos provocándole a Dios a que se indigne, a que se enoje y que nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es para mí, para usted, para todo aquel que cree en Dios. Este es el ejemplo. Esto es lo que el apóstol nos habla. Que Dios le bendiga, pueblo de Dios. Esto quería compartir, esta pequeña palabra, para que podamos meditar, para que podamos nosotros considerar nuestros caminos, usted y yo, para esforzarnos. Alentémonos a seguir en el camino de Dios. Alentémonos a corregir nuestra vida. No creyendo que yo soy más que usted. No creyendo que usted es más que yo. No creyendo que usted es más que el otro hermano. No. Todos somos iguales. Todos estamos corriendo la misma carrera. Todos tenemos la misma meta. Ser coronados por Dios. Corrijámonos, exhortémonos en el temor de Dios. Exhortémonos a seguir adelante, a seguir firmes. No cierre sus oídos, no cierre su corazón, no permita que el pecado cauterice su corazón. Busque hacer la voluntad de Dios. Yo buscaré hacer la voluntad de mi Señor, de mi Dios. Que Dios le bendiga, pueblo de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Así vamos a orar por la palabra de Dios. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, le doy gracias, Dios mío, porque en esta noche, Señor, usted me ha permitido compartir una porción de su palabra, Señor, junto a su pueblo, Señor.
Le pido que esto sea de bendición para su pueblo y de reflexión, mi Señor. Le ruego, Señor Dios mío, que nos ayude, Padre, a que podamos vivir, Señor, tu palabra, Señor. Ser renovados, Señor, nuestra mente, tener una mente de Cristo, Señor, buscando hacer tu voluntad, Señor Dios mío, y no la nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor. Pon un oído dócil, Señor, un corazón sensible a tu voz, Señor. Unos ojos que te puedan ver, Señor. Quita las escamas de nuestros ojos para poder ver tu realidad, Señor Dios mío. Así en el nombre de Jesucristo, en su mano encomiendo nuestras vidas, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.